Pues yo soy Yeyo Gutiérrez, pero igual, Yeyo es como mi nombre artístico, pero mi nombre es Oscar Sergio. Entonces, pues a mí me gustó, pues más que nada el dibujo. Creo que es algo que como que a muchos nos gusta, igual que somos de pequeños, como que es algo que a todos nos gusta, como el crear, el dibujar, el estar con las formas. Lo mencionaba mi profesor de una materia, el profesor Víctor, que ahora es director de la escuela, que justamente lo llamaba como una afinidad con la materia, que es con la que todos nacemos y todos crecemos con ella, pero la cuestión está en que conforme vamos creciendo, como el sistema nos empieza a quitar esa afinidad en pos de algo más, ¿no? Como las matemáticas, el español, la historia, como que, y esa afinidad la vamos rezagando hasta llevarla hacia un hobby. Entonces, pues muchas personas empiezan a sentir afinidad hacia otras cosas y esta parte de la creación la empiezan a ir relegando. Y yo siento que en mi caso pues la seguí manteniendo intacta porque me gustaba mucho el dibujo, pero era como dibujar algo que me gustaba, ¿no? Caricaturas, un personaje de una película, y seguía haciéndolo. Igual la parte de la perspectiva, como que poco a poco empezaba a hacerme noción de, pues los dibujos no son, le digo, los pies no son planos, sino hay que hacerlos de acuerdo a cómo los ves, o las manos. Entonces ahí fue como me fue gustando mucho. Pero a pesar de que me gustaba el dibujo, nunca me animé a entrar a un curso de dibujo o de pintura, porque me parecía aburrido. O sea, yo prefería más construir, jugar con los Legos. Me gustaba mucho como construir naves o construir cosas, ¿no? Me gustaba más como el tema de la arquitectura, como el crear, el construir a partir de Legos. De hecho, todo el gusto por el arte nació en la universidad. Tampoco tenía pensado estudiar artes, entonces era como de que todo se dio hasta ese momento. Empecé en el grabado en el 2020, en segundo semestre, a finales de segundo semestre. Me llamó la atención el grabado porque había visto una cápsula en Canal 22 sobre un artista que hacía grabado. Yo no lo sabía nada sobre grabado y me pareció muy interesante lo que hacía, cómo sumergía el papel, cómo hacía los trazos, y decía, no, pues yo también quiero aprender eso. Y luego en un video en YouTube, justamente de un artista que se llama David Wood, que hace Hoku Manga, que es el grabado japonés, y vi su proceso, cómo lo documentaba, como todo muy artístico, muy profesional. Dije, quiero hacer eso. Entonces, pues ya busqué qué era el grabado, cómo hacer, gubias, linóleo, lo compré y pues como pude empecé a hacer mis propios grabados, ¿no? Empecé poco a poco, muchas cortaduras, sin saber bien cómo hacerlo, pero pues ya lo dejé en el 2020, nunca imprimí hasta el 2021, que ya estaba en cuarto semestre. A inicios del 2021 conocí a mi maestro Carlos Flores, que igual hace grabado acá en Puebla, y él nos comentó de que pues yo también hago grabado, tengo mi taller, igual por si quieren caerla, y dije, voy. Y estaba a la par una convocatoria para la exposición en el Museo San Pedro, que era de Puebla y sus encantos, y dije, pues igual y entro, y fue mi primera talla en MDF. Igual imprimí a mano, se expuso por primera vez, y igual fui al taller de Carlos, que resultaba que estaba muy cerca de mi casa, entonces era como de, no, pues con mayor razón voy, y ya iba, y me invitó a formar parte de su colectivo, y ya fue ahí como empecé mucho a ser grabado, a publicarlo constantemente en mis redes, ¿no? Como de que hice este grabado, o hice estos. Igual me ayudó mucho el conocer amigos de allí que eran igual de la escuela, pero eran de generaciones mayores, como del 2018, 2017, yo soy del 2019, y me gustó mucho como la convivencia, el estar entre amigos, conectar con eso. Yo creo que justamente el grabado se presta mucho a la colectividad porque debido a su naturaleza, ya que requiere aditamentos y un espacio físico y las herramientas como es un tórculo y pues es caro. Entonces cuando se tiene un tórculo es de que cáiganle todos a imprimir, a grabar, a estar aquí, y pues se presta mucho la convivencia en torno a ese tórculo. Entonces, aprender las técnicas de que no solamente de grabado, de yo le hago de esta forma o te sirve de estas gubias, sino también en la impresión de que pues yo le imprimo de esta forma, hazle de esta forma, en tinta de esta forma, y agiliza igual mucho el proceso cuando hay más personas, de que yo sumerjo el papel, tú en tinta, y lo que hacemos en una hora lo hacemos en media hora.
Entonces agiliza mucho el proceso. Y así fue como conocí a mis amigos de igual de colectivo, que era de que estábamos ahí platicando, haciendo grabado, ver qué es lo que nos gustaba y ir poco a poco moviéndonos en bazares, en mover nuestra obra, en ayudarnos a grabar de nuestros procesos, a documentarnos. Y ya después nos llevó mucho eso al Erasto, al Museo Taller Erasto Cortés, porque resultaba que era lo más céntrico. Entonces era como de que pues es gratuito, está en el centro, vamos todos, estamos ahí imprimiendo, nos ayudamos y de ahí pues seguimos platicando, de ahí vamos a comer, como que se prestaba mucho. Entonces fue como de que pues ahí está la colectividad, ¿no? Gráfica del Choque, como que ahí igual todos nos conocimos ahí en la escuela. Yo los conocí por el taller de Carlos, porque igual eran alumnos de la materia de grabado, entonces era como de que pues, ya nos unimos, que justamente de ahí el estar compartiendo en redes mi proceso fue algo que ayudó mucho igual como a ubicarnos y que la gente nos conociera. Y igual como entre la propia escuela funcionó mucho porque no muchos conocían el taller del museo. Entonces, y nosotros íbamos y a cada rato subíamos historias de que estábamos imprimiendo, estábamos allí. Entonces ya la gente decía, ¿qué onda con ustedes? O sea, siempre se la pasan allí. Era como de, pues es que tienen todo, sigue activo, siempre ha sido gratuito, solamente se maneja con una donación en especie para que todos los que vayan pues, puedan ocupar y se pueda seguir manteniéndose de que en insumos y así. Tienen torculote, tienen la prensa litográfica, hasta es como de que pues, hay que hacer vivo lo que en su momento, para eso se gestionó, ¿no? Un taller para los artistas. Pues yo siento que el grabado está un poco infravalorado o se tiene esa perspectiva porque le hace falta más difusión. Siento que la pintura es algo que ha tenido por años, ha sido la predilecta, no solamente entre los artistas, sino entre el mundo en general, ¿no? Siempre se le ha dado como ese enfoque en películas, en series, en la cultura popular, como siempre de que el cliché del artista es pintor, o para todo es pintura, pintura, pintura. Entonces como que al grabado siempre me lo han dejado muy relegado y tampoco es como que los artistas se hayan tomado el tiempo para cambiarlo, para decir, hey, el grabado sigue o hay que hacerle difusión. La pintura pues ha hecho su trabajo, los pintores han hecho un gran trabajo para mantenerla y seguir dándole ese foco, pero siento que el grabado le ha faltado eso, pero tampoco es como culpa de los artistas, sino porque es un proceso muy largo. Entonces documentar ese proceso es difícil porque es documentar el proceso del dibujo, luego documentar el proceso del grabado, luego documentar el proceso de la impresión. Y en cada proceso es distinto. Entonces, sí es difícil como una manera de documentarlo y hacerlo todo uno solo, mientras que en la pintura es como pintura directa y es un proceso continuo. En el grabado es cada proceso distinto, entonces lo hace más difícil. Pero siento que ese es como el principal problema, porque interés hay. Realmente hay un interés por parte del público general cuando les muestras el proceso. Se quedan fascinados de que, o sea, para hacer esta impresión, estos dibujos, hiciste todo esto. Es como de que les vuela la cabeza de que no manches, o sea, es todo un trabajote. Hay muchos artistas grabadores en México, tanto de antaño como en la actualidad, que tienen un trabajo increíble, pero que les hace falta eso, como darle más foco. Justamente creo que en el grabado esa es su mayor ventaja, que es la vuelta a lo manual, la vuelta a tener que tomarte tu tiempo para grabar, para imprimir y para hacerlo de manera manual y conectar con la parte de la tradición, pero también implementando nuevas formas de cómo llevarlo hacia lo contemporáneo. La exposición ya la quería desde hace mucho, como desde hace un año la tenía planteada. En ese entonces pues estaba la directora que era Stephanie. Entonces como ya estaba agendada toda esa trama, pues fue como, bueno, pues voy a tener que esperar hasta después. Venía trabajando en toda una serie de grabados desde el 2022. Entonces ya tenía este hilo conductor que era sobre la melancolía, sobre el agua, sobre la memoria. Entonces seguí trabajando, al final eran 48 piezas, y entonces sí fueron bastantes, entonces ya decía como, no, ya hasta aquí. Y llegó el 2025, en enero, y puse en acción lo que aprendí en la escuela, justamente de materias como museografía, curaduría, y pues armé
mi catálogo, mi portafolio de la exposición, de qué iba, las piezas, mis requerimientos, ¿no? De que necesito el vinil, necesito difusión, necesito marcos, todo esto, y ya se lo mandé. Después al poco rato me confirmaron que ya la estaban viendo pues, los directivos y que sí les había gustado. Vamos con tu expo, queremos, igual les funcionó mucho de que era como de que, pues es artista poblano, es emergente, lleva trayectoria y todo lo que he hecho ha sido en el Erasto, toda mi producción, entonces como de que vamos contigo, genial. Y también estaba mi amiga Sofía, que igual ella apenas había llegado de la Ciudad de México, igual la conocí en el museo haciendo litografía y pues estábamos mucho trabajando allí y pues yo le dije, oye, si no quieres exponer igual, y ella igual ya tenía trayectoria haciendo litografía, entonces como de que pues vamos a llevarlo y también se aprobó y fue como de que pues vamos. Ya me gustó mucho el proceso porque era muy divertido estar allá, estar como enmarcando, igual como yo había hecho mis prácticas en el museo, que no tenía mucho que las había terminado, entonces conocí a los chicos de servicio y prácticas que también estaban haciendo, entonces era como muy divertido porque todos nos llevábamos, que me estuvieran ayudando a enmarcar mis piezas. Conocí a Javi, que es el museógrafo, Javier Soria, que igual como que conectamos mucho, aprendí mucho de él igual. Yo no quería que se acabara, la verdad yo decía, quiero seguir pintando, organizando, yendo de un lado a otro, y cuando terminó sí fue como un vacío. Igual se dio porque invité a una chica que ya después nos hicimos novios, que me gustaba cómo escribía, escribía muchos poemas y me gustaba y le invité a que formara parte, porque a mí también me gusta escribir, entonces dije, quiero que acompañen algunos textos, pues mi exposición, ¿no? los grabados, y como me gustaba cómo escribía, pues la invité así de que, pues no quieres participar, y ya hizo unos, me gustaron mucho, y también ella toma fotografía, entonces dije, pues igual para pintar el mural yo quería grabar el proceso, pero pues es difícil de que pues o me grabo o estoy pintando, entonces ya le pedí ayuda y ya fue, y ya como que ahí pues coincidimos mucho, y ya después empezamos a salir y ahí le mando un saludo a Sol, a mi novia. Y pues fue todo un proceso muy bonito, de todo armar una expo en una institución que pues me vio crecer, ¿no? En el taller, estuve allí durante mucho tiempo, imprimiendo, grabando, con amigos, conociendo artistas, entonces para mí fue muy bonito que toda esa exposición, todos esos procesos de piezas que había hecho culminaran en un espacio donde crecí profesionalmente, entonces fue como... Pues ahorita quedé seleccionado en el PECDA, entonces igual la idea es continuar un poco con el grabado y el collage, que fue una idea que me gustó mucho, que surgió a partir de estos reconocimientos, ¿no? Me funcionó primero con el premio de Ex Libris de Posada del 2024, hice grabado y chinecolé, un poco de collage, ganó, entonces dije, pues por ahí. Luego igual fue la mención honorífica en el primer concurso de Ministampa en la Mixteca, igual, chinecolé, collage, me gustó. Y dije, bueno, pues ya me está gustando esto, entonces vamos a seguir explorando. Y a la gente le gustaba igual, como que le llamaba la atención esta parte de mezclar técnicas, y a mí también, entonces dije, y era algo que me estaba como dando más a conocer, como algo distinto a lo que se suele hacer en la gráfica, al menos acá en Puebla. Pues ahorita como fue todo a la par, terminó la expo, le aposté al PECDA, entonces quedé seleccionado, entonces fue como de, bueno, ahorita vacaciones, vacaciones de producción, y ya ahorita que empieza justamente en octubre, ya empiezo como a comprar materiales y empezar a producir todo para de aquí a julio, dedicarme al PECDA, producir, documentar, porque eso es igual algo que propuse en el proyecto, documentar los procesos y compartirlos en redes, ¿no? Pues aprendí de manera empírica y conforme a la marcha, porque sigo grabando con mi celular. Y como igual me gustó mucho la producción audiovisual y justamente empecé en las artes gracias a ver videos de otros artistas, me inspiraba mucho, entonces me inspiró el doble, me inspiraba a crear, decir yo también quiero hacer eso, dibujar así o a probar esta técnica o hacer esto,
Y después cuando empecé a grabar mi proceso, porque veía cómo lo grababan ellos, cómo lo documentaban, entonces dije, yo también quiero grabarlo así. También el propósito de qué quiero documentar, si quiero documentar el proceso, porque tengo distintos formatos de documentar, si es para documentar mi proceso artístico y hacerlo de manera artística, entonces quiero un cierto tipo de tomas y que salga el sonido ambiente, que se escuche los sonidos de la gráfica, que se escuche cuando entinto, cuando imprimo, cuando mojo el papel. Sí, muy poético en torno a los procesos, pero también están los videos donde son más informativos, donde muestro cómo hablo en voz en off, donde es más para informar y darle difusión a una técnica y que la gente lo conozca. Entonces ahí cambia el proceso, cambian las tomas, cambia... mi novia lo decía que era el storytelling, ¿no? De cómo quieres contar la historia, entonces cambia mucho. Y pues así fue como todo de manera muy empírica. Ayudar. Pues los temas que trato de abordar mucho son lo cotidiano y los sentimientos, que fue algo que a mí me llamaba mucho la atención en mi obra. Y era algo que igual tenía como un poco de conflicto cuando empecé con el grabado, porque yo no quería hacer lo mismo que se suele hacer en el grabado tradicional, que es como de que grabados de mezcal, grabados de tradición. Y yo no quiero hacer eso, quiero hacer algo más. Al final es lo que más deja, eso está claro. Entonces igual como que dije, bueno, pues no lo voy a dejar de lado porque pues es lo que se vende. Pero dije, para mi producción propia, lo que yo quiero decir, sí quiero hacer algo distinto y hacer más caso a lo que me gusta, que en este caso pues como cosas más melancólicas, un poco más desde el sentimiento de cómo me siento, sobre todo a partir del tiempo, que es algo que me ha hecho mucho ruido, de cómo cada vez, conforme vas creciendo, el tiempo cada vez se va haciendo más rápido, y sobre los recuerdos, sobre cómo esta melancolía por el pasado, por cómo recuerdas esos momentos de hace un año, de ciertos eventos, cómo los guardas con cariño o de otras formas desde el sentimiento. Entonces quería eso, reflejarlo, y empecé a hacerlo, y las distintas técnicas pues me fueron ayudando para sumarlo, porque igual fue como de no solamente ver la técnica como el medio, sino también que sumara, que aportara para el concepto. Entonces aprender la técnica, conocer cuáles son sus cualidades técnicas que te otorga para vincularla al concepto. Entonces era como de que pues en la siligrafía, como es esta, pues me deja una definición mayor, una saturación, entonces quiero abarcarla para hacer cosas más concretas, como unos recuerdos más definidos que tienes muy presentes. Pero en la litografía, en piedra, te deja esta porosidad que es propia de la piedra, entonces sumarla hacia esa parte del concepto como algo más difuso, como esos recuerdos un poco borrosos, un poco no tan claros, pero que me recuerdan como al grano de la fotografía. Entonces querer sumarlo y no solamente verlo como una cualidad de la técnica, sino sumarlo al concepto de la obra y que se entendiera. Y también para aprovecharla al máximo, ¿no? Como de que pues si esta técnica me otorga una escala de grises, pues sacarle más provecho. Pues igual me gusta mucho como esta parte del grabado japonés, porque igual mi referente cuando inicié en el grabado pues fue el Hokumanga, ¿no? El ukiyo-e, entonces me gustaba mucho. Y ya después decidí adoptarlo un poco porque me recordaba un poco como a la melancolía, justamente. Entonces como que de ahí me gustó. Aunque mi firma está en coreano, porque justamente es en ese entonces me gustaba mucho, me sigue gustando el K-pop, entonces estaba mucho con todo lo de Corea. No me gustaba mi firma tradicional, entonces dije, pues, ¿por qué no en un sellito? Y me gustó, y ya decidí adoptarlo y darle un poco de ese enfoque como más melancólico. Los peces fue algo que se fue sumando igual, me gustó mucho la idea de los peces, de esta máscara de un pez, como reflejar esa vulnerabilidad, ¿no? De los peces, de que no tienen extremidades como manos o piernas y que están a merced de cualquier persona o animal. Y también adoptar los cactus, que fue algo que me gustó mucho, esas espinas, aparte de que pues, tengo muchos en mi casa, me gustaba mucho su forma y sentir esas espinas, como esa contradicción. Por eso se llama, por ejemplo, mi exposición Entre la marea y las espinas, como una contradicción entre la espada y la pared, ¿no? Un poco de ahí. Y fue ahí como los elementos que me gustaron mucho.
que también surgió a raíz de un comentario que una vez una señora hizo de que los grabados eran muy dramáticos. Entonces dije, pues ahí por eso igual lo sumé a mi descripción de grabados dramáticos para gente dramática, porque dije, bueno, si son dramáticos, pues, ¿qué tiene de malo, no? O sea, vamos a sumarlo y luego dicen que yo también soy un poco dramático, entonces dije, bueno, pues ya está, ¿no? Grabados dramáticos para gente dramática, ¿no? O sea, para que la gente conecte con ellos, pues ya. Y ya, así fue como se quedó. Para las personas que igual les gusta hacer mucho arte y que quieren, pues, dedicarse a eso, que digo, tampoco es como que yo ya sea un artista súper consolidado y que viva de esto, sino poco a poco, pero sí genero unos ingresos justamente a través, por ejemplo, de, ahorita que estamos en Galería 16, por ejemplo, agradecer por el espacio a Toño, que pues justamente ha sido un ingreso que me ayuda muchísimo, es producir y compartir sus procesos, porque uno nunca sabe a quién le va a llegar. Por ejemplo, igual haré una residencia en La Santísima, en Oaxaca, que es una galería pues, ya como muy colocada en Oaxaca, una residencia de producción artística, pero igual me tomaron más en cuenta a raíz de ese video, como que vieron lo que producía, lo que había logrado, y fue a raíz de ese video. Entonces realmente uno nunca sabe a quién le va a llegar ese video o ese documento audiovisual. Entonces mi recomendación es de que traten de documentar sus procesos. Sí, no tengo Instagram y TikTok como @Yeyo Gutiérrez junto y _ Yeyo Gutiérrez _ sí, denle like, compartan el video y guárdenlo para verlo después.